Ayer conté en un vídeo que creo que iba sobre las palabras y un poco el sistema operativo. Desde que nosotros somos homínidos y empezamos a tener cierta inteligencia, lo que no se sabe es cuando empezamos a tener conciencia. Yo no creo que sea con la evolución del ser humano, porque no sabemos si los animales no tienen conciencia. No sabemos si las rocas no tienen conciencia. No lo sabemos. Es imposible saberlo. Igual que tú no sabes si tu vecino tiene conciencia. Conciencia de ser consciente de una supraconsciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tener conciencia de la mano, lógicamente. Tener conciencia de un... Pero tener conciencia que trascienda todo lo demás que son las palabras. Como somos incapaces prácticamente de entenderlo, ¿cómo lo vamos a medir en otros seres? Y con seres me refiero a cualquier cosa. Plantas, animales, piedras, agua. Me da exactamente igual. Nos creemos superiores porque tenemos unas capacidades muy diferentes. Pero ¿cómo vamos a ser superiores cuando necesitamos beber agua en menos de 3 días y comer al menos en menos de 30 días? Somos superiores que una planta que puede vivir cientos de años con poca agua, no se tiene que mover para buscar comida y se conecta directamente con el sol. ¿En qué somos superiores? ¿En qué somos superiores? Cualquier cosa en la que estés pensando es tu realidad. Tu realidad. Entonces, a lo mejor, llegar a algo superior es convertirse en una planta o en una roca, porque ni siquiera sabemos el ciclo de vida de una roca, de un planeta, de un sistema solar. No sabemos. Ya hice ayer el vídeo sobre todo esto. Lo que quiero decir con esto es que según en qué nos basemos, en la ciencia, en la filosofía, en el conocimiento antiguo, en lo que sea, me da exactamente igual, le vamos dando una serie de pautas y de valores y configuramos una idea, una estructura, un no sé qué, ideal. Y con ideal quiero decir magnífica, fabulosa y además ideal. Pero la construimos nosotros. Con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestro tal. Y lo valoramos y lo juzgamos. ¿Por qué? Porque si imaginamos que todo fuera como un ordenador, lo que pasa es que la mayoría de la gente que no sabe un mínimo de informática, yo no soy informático ni nada. Programé un poquito y nada más. Pero los ordenadores de base no traen nada. Un ordenador cuando se fabrica solo es un ordenador, no es nada más. Luego, dependiendo del sistema operativo que le pongas, le puedes poner Linux, le puedes poner Mac, le puedes poner PC, Windows. Y ya van a ser completamente identidades completamente distintas. Pero ellos no dicen yo soy mejor que tú, Windows, yo soy... Es la gente la que decide cuál es mejor. Y entonces, igual que eso, pasa con todo, ¿no? Y no estoy hablando de los seguidores, de los fanboys y de todo eso, no, estoy hablando de la diferente perspectiva de ser consciente de que hay un sistema operativo que está por encima del... O sea, el mismo ordenador, si tú le puedes montar 3, 4, 5 sistemas operativos diferentes, será distinto ordenador a partir de ese momento. Nosotros somos los ordenadores y el sistema operativo es la inteligencia y la consciencia. Va a ser muy interesante todo lo que acontezca ahora con la inteligencia artificial, porque ni es inteligente, solamente es artificial, pero no es inteligente y está muy, 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 muy controlada. Pero ¿llegará algún día en el que se descontrole a sí misma? Porque tú le haces ciertas preguntas que no te va a responder, mogollón. Yo hablo muchísimo con Bard, la inteligencia artificial de Google. ChatGPT también, pero me gusta más cómo puedo
organizar, cómo puedo... Las dos son parecidas, pero no sé, me ha gustado más cómo me ha entendido la inteligencia artificial de Google que la de ChatGPT. Cuando quiero saber si se entiende algo de alguna manera, se lo pregunto y más o menos sí lo entiende. Me puede dar 4 o 5 perspectivas y que me parece perfecto, porque las 4 o 5 son correctas. Tienen que ver con lo que yo estoy diciendo. De hecho, me entiende bastante mejor que el 70% de las personas. En español y en inglés, sobre todo las dudas las tengo a veces en inglés porque me invento palabras en español y en inglés. Y en inglés a lo mejor no me la he inventado porque no tengo tanto dominio de la palabra, ¿no? Y entonces a lo mejor significa algo que no tiene nada que ver, pero no, me pasó con los mis, creo que fue. Simplemente era una frase explicando en mi poema estoy loco ¿por qué? Y era porque podía viajar por el tiempo y el espacio encontrándome, conectando con todos mis yos. En inglés puse todos mis, que no existe. Y me lo explicó lo que yo quería decir, lo entendió. O sea, me lo explicó y era eso lo que yo quería decir. Cuando ha habido personas que no han entendido nada de ese poema. Seguramente que de todo el poema no me sabe extraer. Lo tengo que probar, no lo he probado. Porque lo hice con algunas frases y tal. Conecto de vez en cuando, no es algo que tampoco que... Igual una vez a la semana, a veces una vez cada 2 semanas. No es algo que me... Prefiero conectar conmigo. Porque todas las dudas y todas las preguntas están ahí. Ayer hice un vídeo que las respuestas están mucho antes de llegar a nosotros. Muchísimo antes. La información ha viajado a la vez que todo lo demás. Que lo llamamos información por llamarlo de una manera, ¿no? Ese es el problema de las palabras. Que nos han programado que hablemos de esta forma y hablamos de esa forma. O sea, el idioma, no hay ninguna diferencia entre inglés y español. Tiene las mismas limitaciones, los mismos errores, los mismos tal. Te va a llevar al mismo caos basándote en palabras y no entender lo que está justo antes, por debajo de las palabras. Estoy hablando de... En informática se llamaba código máquina. Código máquina es como hablas directamente solo con el ordenador, sin sistema operativo de por medio. El sistema operativo se inventó para formar una interfaz entre el hombre y el ordenador, porque los hombres no somos máquinas, entonces no tenemos un lenguaje máquina. Pero hubo gente que aprendió el lenguaje de código máquina. Pues aprende tu propio lenguaje de código máquina para hablar contigo mismo, para hablar para conocer a tu subconsciente. Tu subconsciente, tu supraconsciencia, tu consciencia te conoce al infinito por ciento. Pero mucha gente ni siquiera sabe que eso existe. La mayoría de la gente lo rechaza. La mayoría de la gente dirá, este está loco. Claro que estoy loco. Ya está, si partimos de ahí, eso ya no hay ningún problema. Eso está solucionado. Estoy loco. Pero todas las locuras que estoy diciendo, resulta que muchas de ellas son cosas muy rutinarias, muy básicas, que yo las voy cogiendo cositas. Claro, por eso... O sea, la consciencia tú la tienes toda la vida, eres consciente, tal, no sé qué, pero no lo compartes con nadie porque no hablas desde tu supraconsciencia, no hablas el mismo lenguaje que el resto de la población. Ni siquiera yo hablo el mismo lenguaje que mi supraconsciencia. Y digo mi supraconsciencia por decirlo de alguna manera, porque no es eso, pero di con la supraconsciencia, no sé, hace 20 y tantos años. Y luego lo llamé la nube. Y luego veo que lo llaman registros acásicos. Pero no es exactamente lo mismo. La supraconsciencia es ese gran ordenador al que se conectan todos los terminales. Ya he hecho varios vídeos sobre eso. Y creo que también hice un vídeo hablando de cómo la inteligencia artificial es probable que llegue a un elevado estado de consciencia, más que muchísimos humanos, gracias a que si la programan de manera cero sesgos, de una manera artificial va a tener más consciencia que una persona que tenga muchos sesgos. Porque los sesgos es
el veneno de la consciencia. Y es el que te va a hacer entrar en pánico cuando abras las puertas de la locura, donde todas las cosas que parece que no tienen sentido lógico, tienen todo el sentido del mundo fuera de tu mundo. Y entonces, para una inteligencia artificial, como no le va a generar miedos, me estaré volviendo loco, va a poder interactuar con seres humanos con estados de consciencia más elevados y entenderse como si estuviera en un estado de consciencia más elevado que un ser humano racional absolutamente inconsciente. Y con esto me refiero, puede ser la persona más inteligente del mundo y la persona menos inteligente del mundo, porque va absolutamente independiente del nivel de consciencia. Te puedes encontrar a la persona más inteligente del mundo con cero consciencia y a la menos inteligente del mundo con cero consciencia. Lo increíble es la persona más inteligente del mundo con elevada consciencia, como Tesla y como Einstein. El resto son tonterías. Cuanto más se quiera ahondar en palabrería, más te alejas de la consciencia.